Una vez conocida la naturaleza de los residuos sólidos urbanos, se analizan los distintos tratamientos que pueden realizarse sobre cada uno de ellos con un doble objetivo. Primero, el de obtener un aprovechamiento económico y, segundo, el de hacerlos desaparecer. La materia orgánica puede ser sometida a dos tratamientos químico-físicos diferentes, dando lugar a dos productos tan dispares como es un gas combustible y un abono orgánico. Esto se consigue mediante dos procesos diferentes. Uno de ellos consiste en extender los residuos en capas en un vertedero controlado, compactarlos y cubrirlos posteriormente con tierra. En estas condiciones ocurre una transformación espontánea en ausencia de oxígeno, denominada anaerobia, en la que se forma un gas combustible denominado biogás. Si la transformación de la materia orgánica se realiza en presencia de oxígeno, aerobia, tiene lugar un proceso de compostaje, transformándose en un abono orgánico denominado compost. Existe un tercer tratamiento que se puede dar a la materia orgánica, pero menos habitual. Es el de recuperarlos energéticamente mediante un proceso térmico junto con los materiales combustibles presentes en los residuos, como el papel o los plásticos. Cualquiera de los tratamientos anteriores representan una operación de reciclado con fines energéticos o con fines de mejora de terrenos. En el tratamiento anaerobio se producen una mezcla de gases formados por dióxido de carbono y metano, denominada biogás. La equivalencia de la capacidad calorífica del biogás con otros combustibles es bastante buena. 1 metro cúbico de biogás procedente de 1,2 kilogramos de materia orgánica al arder genera la misma energía que 0,8 litros de gasolina o 1,5 kilogramos de madera. Si la transformación de la materia orgánica se realiza en condiciones aerobias, se forma un producto con características de abono orgánico. La transformación, el compostaje, está controlado por 4 factores fundamentales: el grado de humedad, la temperatura, la oxigenación y la acidez del medio. Estos 4 parámetros debidamente ajustados permiten el desarrollo de diferentes microorganismos que actúan a lo largo del proceso de compostaje. El grado de humedad es el factor limitante del compostaje, puesto que los microorganismos utilizan el agua como vehículo líquido para transportar los nutrientes a través de la membrana celular y para moverse. El contenido óptimo de humedad está alrededor del 60%. El oxígeno es el parámetro básico para la fermentación aerobia. Si la masa en fermentación tiene poco oxígeno, se produce metano, con el consiguiente riesgo de incendio y de malos olores. Para que esto no ocurra, debe airearse adecuadamente la masa reaccionante. Durante el proceso de compostaje se observa tanto una elevación de la temperatura como de la acidez de la masa, llegando a alcanzarse hasta 70 grados centígrados. A esta temperatura desaparecen los agentes patógenos que pudieran existir en la materia orgánica.
A medida que se forma el compost, la temperatura y la acidez descienden, siendo la temperatura y la acidez del medio indicadores del avance del proceso. Para conseguir un compost de calidad, debería partirse de un residuo orgánico puro, sin la presencia de otras sustancias como restos de medicinas, productos de limpieza, ya que suponen un residuo peligroso y el abono no sería utilizable. Las características que ha de tener el compost están reguladas en la orden ministerial correspondiente. En ella aparecen los límites de metales pesados permitidos en función del pH del suelo en el que vaya a utilizarse. En el caso de los envases, el tratamiento que se aplica a cada uno de ellos depende lógicamente de su naturaleza. El vidrio es un material reutilizable. Puede someterse a altas temperaturas para su lavado y esterilizado. De hecho, hay envases de bebidas que se retornan a los envasadores para su reutilización. Además, el vidrio es un material fácilmente reciclable. En el reciclado del vidrio hay que destacar que el material obtenido se utiliza para fabricar el mismo producto del que proviene. Aprovecha la totalidad de los residuos tratados. El material reciclado mantiene las propiedades originales. El residuo de vidrio, una vez recogido, se tritura, formando el calcín, que es introducido en el horno para su fusión y posterior conformado. El papel, en cualquiera de sus variedades, es un material reciclable. El procedimiento consiste en triturar el papel y separar las fibras de celulosa por inmersión en baños de agua, a los que se han incorporado tensioactivos para conseguir la flotación de las tintas del papel. Se separa la fibra de celulosa húmeda y se coloca sobre unas bandas calientes para conseguir secar la fibra. Posteriormente es prensada y bobinada para su uso. Siempre que se recicla fibra de papel, debe incorporarse fibra virgen, dado que la fibra reciclada ha sufrido cortes y es de pequeño tamaño, y por tanto de menor resistencia. El reciclado de 1 tonelada de papel supone un ahorro del 96% del agua y del 70% de energía respecto a la obtención de la misma cantidad a partir de los recursos naturales. En España, de los 141 kilogramos consumidos de papel y cartón por habitante y año, se recupera para el reciclaje el 42%, cifra que puede y debe ser mejorada notablemente dado los beneficios medioambientales que ello reporta. En el caso de que el residuo de papel estuviese muy sucio y deteriorado, se destina a la valorización energética. La combustión controlada de 1 kilo de papel produce 16.800 kilojulios. Los envases de plástico pueden reutilizarse varias veces, someterse a un proceso de reciclado o a un proceso de valorización. La reutilización es un hábito que debe adoptarse, por ejemplo,
las bolsas del supermercado, las botellas de leche o zumos. Los plásticos pueden reciclarse por diferentes procedimientos. Reciclado mecánico, reciclado químico, valorización energética. Mediante el reciclado mecánico se pueden fabricar a partir de los residuos nuevos artículos mediante los distintos procesos de fabricación. El reciclado mecánico tiene dos limitaciones. La primera es que solamente pueden reciclarse mecánicamente los plásticos termoplásticos. Estos fluyen por acción del calor, pudiendo ser moldeados nuevamente. Los otros plásticos, conocidos como termoestables o termofijos, al no fluir por acción de la temperatura, son inmoldeables, utilizándose material de relleno. La otra limitación al reciclado mecánico de los termoplásticos es que solamente pueden reciclarse plásticos de la misma naturaleza y nunca una mezcla de plásticos. Una sola botella de policloruro de vinilo puede inutilizar una bala de botellas de politereftalato de etileno al comunicarle en la fusión un color marrón indeseado. Para poder realizar en buenas condiciones el reciclado mecánico de los plásticos, deben estar separados según su naturaleza. Actualmente en España se recicla un bajo porcentaje de los plásticos post-consumo. La tendencia es creciente, pues es una solución importante de aprovechamiento de estos residuos. El reciclado químico es otra alternativa de aprovechamiento y no necesita la separación previa de los distintos tipos de plásticos. A través de distintos procesos químicos se transforman en una mezcla de productos útiles en la industria petroquímica. La valorización energética o la recuperación de la energía de los plásticos es la opción más rentable cuando el estado de los plásticos es de un gran deterioro y por tanto son inservibles. La capacidad calorífica de los plásticos es similar a la del gasóleo o la del carbón. Con la energía recuperada se obtiene energía eléctrica. Esta opción ahorra recursos naturales no renovables, si bien requiere de un control en cuanto a las emisiones gaseosas de la planta de valorización. Actualmente se valorizan alrededor del 10% del total de los residuos de plásticos, si bien esta cifra deberá ir aumentando conforme se desarrollen las alternativas de reciclado químico, aumenten el número de plantas de clasificación y se modernice el sector. Los residuos de envases de acero u hojalata son reciclados como chatarra a modo de materia prima en las acerías y cuando éstas utilizan hornos eléctricos, la carga de los mismos llega al 100% de chatarra utilizada. La utilización de la chatarra en los procesos siderúrgicos supone ahorros importantes, cifrados en 1,5 toneladas de mineral de hierro, media tonelada de coque y un 40% de agua por tonelada de chatarra utilizada. El hecho de que la chatarra férrica sea necesaria en las acerías facilita la gestión de estos residuos. En España se prevé en un futuro llegar a una recuperación de alrededor del 30% del consumo.
La gestión de los residuos de aluminio tradicionalmente ha estado marcada por el ahorro que supone fabricar productos de aluminio a partir de chatarra de aluminio. Se consigue un ahorro del 95% de energía. Esto, unido a la facilidad de reciclado y al coste favorable del material postconsumo, se favorece la gestión de los mismos. Los residuos de aluminio son incorporados como materia prima para la fabricación de nuevos productos, previa refusión y ajuste de la composición en las plantas de reciclado. El hecho de que las características del aluminio no varíen por las sucesivas fusiones permite reciclar el 100% del material. En España, en 1999, se recicló alrededor del 17% de los botes de aluminio, siendo la tendencia clara al alza. Los residuos de Tetrabric, envase multimaterial, permiten que su reciclado pueda llevarse a cabo utilizando el conjunto de los materiales que lo forman para fabricar otros productos, como tableros de aglomerado, para la fabricación de muebles, en los que el polietileno actúa de aglomerante. También pueden separarse cada uno de los componentes, papel, polietileno, aluminio, mediante un hidropulper, en el que se separan por un lado las fibras de papel, quedando la fracción de polietileno y aluminio retenida en los filtros. De esta manera, las fibras de papel se utilizan en la fabricación de papel reciclado. La fracción de polietileno y aluminio posee a su vez varias posibilidades. Una es la de utilizar la fracción conjuntamente para fabricar granza de polietileno con aluminio para nuevos productos o utilizarla como combustible en las cementeras, dado el poder calorífico del polietileno, a la vez que se incorpora el aluminio como sustitutivo de la bauxita, ingrediente de los cementos. La otra opción es el aprovechamiento separado de ambos materiales, lo que requiere de una separación previa. Por último, puede optarse por la valorización energética del envase, dado el poder calorífico de sus componentes, papel y polietileno. Tanto el reciclado como la valorización energética contribuyen al ahorro de recursos naturales. El objetivo en España es el de reciclar el 25% de los residuos de Tetrabric en el año 2000 y a partir de ahí reciclar todo lo que sea posible, ya que la capacidad de reciclado supera las 100.000 toneladas año. El conjunto de los denominados otros residuos se trata de acuerdo a su naturaleza. Los denominados de línea blanca, como por ejemplo los frigoríficos, se someten a un desguace para retirar primeramente el líquido frigorífico y después los demás componentes: vidrio, plásticos, cables, acero. Las pilas, según sea su naturaleza, son tratadas de manera diferente. Así, por ejemplo, las pilas botón, las de mercurio, son abiertas para después destilar a baja presión el mercurio en forma de vapor. Las lámparas fluorescentes y lámparas de bajo consumo tienen también mercurio en su interior. Deben llevarse a la planta de tratamiento para recuperar aquel. Los aceites minerales procedentes de la industria, talleres de automóviles, también son reciclables. Son transportados a las plantas de tratamiento para su recuperación. El esquema muestra un proceso químico de tratamiento de los residuos de aceites, en el cual, mediante destilaciones sucesivas que se destinan a la fabricación de nuevos aceites minerales, a asfaltos y alrededor de un 15% como combustible,
Solo cuando están muy degradados y no es posible su tratamiento, pueden eliminarse mediante valorización energética. Los escombros procedentes de obras son acumulados en vertederos especiales. Las radiografías tradicionalmente se tratan mediante un proceso electrolítico con el fin de recuperar la plata. La base de las mismas se reutiliza o se recicla, al ser de plástico. La ropa y medicinas no caducadas se destinan a fines humanitarios. Los neumáticos, como residuos, poseen un contenido energético importante que debe ser recuperado. Aquellos que puedan ser utilizados se someten a un proceso de recauchutado. Para los que estén más desgastados, se someten a un proceso de reciclado. Para reciclarlos, primeramente, son enfriados a temperaturas muy bajas para poder ser triturados posteriormente y utilizados para construir firmes de carreteras y pistas deportivas. Este tratamiento puede compararse a un reciclado mecánico. También pueden someterse a un reciclado químico en el que se obtiene una mezcla de aceites. Otra posibilidad es la recuperación energética. Se utiliza con frecuencia en los residuos de neumáticos, utilizándolos como combustibles de apoyo en centrales térmicas, cementeras, papeleras. El vertido o depósito en vertederos controlados debe descartarse y solo considerarse como un almacenaje mientras se espera su destino final, reciclado o valorización energética. No obstante, la Ley de Residuos prohíbe el depósito de neumáticos enteros en el 2002 y neumáticos triturados en el 2005. En la parte cuarta del vídeo se muestran los distintos modelos de gestión de los residuos. Conocidos los diferentes tipos de residuos presentes en los residuos sólidos urbanos, su composición, naturaleza y tratamiento, queda por analizar la gestión de los mismos. La gestión de los residuos comprende la recogida, el transporte y el tratamiento final que se decida dar a los mismos. La recogida de los residuos es el primer paso y uno de los más importantes, ya que define el modelo de gestión a seguir. Esta recogida puede ser selectiva y no selectiva. Se entiende por recogida selectiva aquella que está basada en la separación en origen, es decir,
en los domicilios de los diferentes tipos de residuos, por ejemplo el vidrio, el papel, la materia orgánica, envases y otros. Cuando no se separan ningún tipo de residuo en origen y todo se deposita en la misma bolsa de basura, la recogida es no selectiva. Se entiende por transporte al traslado de los residuos hasta los vertederos, estaciones de transferencia, plantas de clasificación, plantas de reciclado. El tratamiento es el proceso final a que se someten los residuos. Este puede ser reciclado, valorización energética o el depósito en vertederos y depende del modelo de gestión decidido. Siguiendo la línea establecida en este vídeo, los residuos sólidos urbanos se consideran como materia orgánica, envases y otros tipos de residuos. Los residuos orgánicos que se generan diariamente en los hogares son recogidos por los ayuntamientos correspondientes de cada localidad. La recogida de estos residuos puede ser de dos maneras diferentes. Selectiva, es decir, separada del resto de residuos, o no selectiva. En la recogida no selectiva, el conjunto de los residuos puede llevarse a un vertedero para su depósito, a desaparecer en un futuro próximo, o a plantas de tratamiento integral, donde se somete a una separación de los diferentes tipos de residuos. La gestión basada en la recogida selectiva en origen permite un tratamiento directo sobre la materia orgánica. Por tanto, simplifica las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero a su vez necesitan de un plan de recogida multicontenedor. Una vez separada la fracción de materia orgánica, esta se somete a los diferentes tratamientos vistos en la parte tercera del vídeo, siguiendo el modelo de gestión adoptado. La gestión de los residuos de envases, parte importante de los residuos sólidos urbanos, están regulados por la Ley de Envases y Residuos de Envases. Su aplicación exige que en el año 2001 debe ser valorizado entre el 50 y el 65% del peso total de los residuos de envases generados, siendo reciclado entre el 25 y el 45% en peso, con un mínimo del 15% para cada material de envasado. Para llevar a cabo los objetivos, la ley establece dos tipos de sistemas de gestión de los residuos de envases. 1. Sistemas de depósito, devolución y retorno. Es de carácter obligatorio y la responsabilidad es de envasadores y distribuidores. 2. La posibilidad de acogerse a un sistema integrado de gestión de los residuos de envases que garantice los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la ley y, por tanto, se encargue de la gestión de los mismos. En España operan dos sistemas integrados de gestión. Ecoembes, que contempla todos los materiales presentes en los envases. Ecovidrio, que gestiona exclusivamente el vidrio.
Todos los envases que están adheridos a los sistemas de gestión citados se identifican mediante el denominado punto verde. El punto verde garantiza a los usuarios que ese residuo va a ser gestionado adecuadamente. Los residuos de envases de vidrio se gestionan a través del sistema de gestión Ecovidrio. Los envases son recogidos selectivamente en origen mediante iglús y transportados a la planta de tratamiento para su reciclado. Los residuos de papel cartón, tanto envases y embalajes como papel prensa, se recogen en contenedores. Esto exige al ciudadano una separación en el domicilio y posterior traslado y depósito en los contenedores de papel cartón. El transporte y el tratamiento para la incorporación como materia prima en la fabricación de nuevo papel reciclado completan el ciclo. Cuando el papel cartón va unido al resto de residuos, su tratamiento final es la valorización. Por eso es muy importante su separación previa. En cuanto al resto de envases, plásticos, metálicos, tetrabric, la recogida selectiva de estos envases podría realizarse individualmente o de forma colectiva. Es esta última forma la que se utiliza en España mediante un solo contenedor, generalmente amarillo, evitando de esta manera un excesivo número de contenedores. Los camiones de recogida de estos contenedores transportan los residuos a la planta de clasificación y separación. En la planta se separan y clasifican los diferentes tipos de plásticos mediante triajes manual y automático. De igual forma se separan los tetrabric, los envases metálicos y los envases de aluminio. Separados en balas, están ya dispuestos para su transporte al reciclador. Si la recogida es no selectiva y los residuos se tratan en una planta de tratamiento integral, un alto porcentaje se separan y los rechazados pasan a la valorización. Pero en los hogares se generan otros residuos domésticos, tales como artículos de línea blanca, lubricantes, neumáticos, muebles, colchones, pinturas, aceites, pilas, medicamentos. La gestión está relacionada con la naturaleza química de los mismos y sus posibilidades de valorización. Es necesario un sistema de recogida selectiva que permita posteriormente el tratamiento más idóneo a los mismos. Tanto la recogida domiciliaria específica establecida por los ayuntamientos para este tipo de residuos o el depósito en los denominados puntos limpios son alternativas que permiten la recogida selectiva de estos residuos. En los puntos limpios solo se admiten residuos domésticos de particulares,
dejando los mismos en los contenedores específicos. Posteriormente, estos residuos clasificados y separados se someten al tratamiento adecuado. Existen diferentes experiencias en la gestión de los residuos sólidos urbanos desarrolladas en los últimos años, todas ellas encaminadas a conseguir de la manera más óptima los objetivos ambientales previstos. Unos sistemas están basados en plantas de tratamiento integral, baja recogida selectiva, y otros lo hacen en base a altas cotas de recogida selectiva. Estos últimos, más acordes con los objetivos propuestos, necesitan de una buena planificación tanto de la localización y recogida de los contenedores específicos como de las plantas de clasificación y separación necesarias. Hay otras experiencias puestas en funcionamiento, cuyo objetivo es sustituir el transporte de superficie utilizado en la recogida de los residuos sólidos urbanos por un sistema neumático de tuberías que conducen las bolsas de residuos hasta una planta de transferencia, desde donde se transportan hasta las de tratamiento. Cabe esperar que en un futuro próximo se desarrollen e implanten de forma óptima los sistemas para gestionar los residuos sólidos urbanos. Las bases que hoy se establecen en materia medioambiental, con seguridad, permitirán que la sociedad del futuro viva en un equilibrio más armónico con la naturaleza. La basura doméstica ha dejado de ser basura para convertirse en materia prima, lo que condiciona su futuro.